Tenemos ya en el estudio al contraalmirante en el exilio Carlos Molina Tamayo. Es licenciado en Ciencias Navales, eso fue en 1975 cuando se licenció. Desarrolló su carrera como oficial de armamento y pensamiento estratégico. Su último cargo fue secretario del Consejo de Seguridad y Defensa. El 18 de febrero del 2002 exige públicamente la renuncia de Chávez Frías, por lo tanto es dado de baja inconstitucionalmente, pero fue dado de baja, y trabaja en la lucha civil democrática. Detenido en abril del 2002, pasa a la clandestinidad y solicita asilo en El Salvador, donde el Frente Faramundo Martí de Nicaragua intentó secuestrarlo. Aquí lo tenemos, es una figura que tuvo mucho que ver con y fue básica en aquella jornada de la sociedad civil del 11 de abril, que algún día, el 11 de abril, será declarado Día de la Sociedad Civil, porque hasta ahora es la única que ha sacado al dictador 3 días nada más, pero al fin y al cabo fueron 3 días, ¿no? El problema de su regreso fue por otra gente, evidentemente, entre ellos los partidos políticos que tanto se metieron con el 11 de abril y que fueron los primeros en decir que era un autogolpe y etcétera, etcétera, porque no les convenía, porque ellos no llegaban al poder. Pues en fin, aquí tenemos al contraalmirante Carlos Molina Tamayo. Buenos días. Muy buenos días, Napoleón. Un gran placer estar contigo otra vez y en esta saga por el rescate de la democracia venezolana. Bueno, ¿qué pasó? Fue un autogolpe. Usted estaba metido en un autogolpe el 11, 12 y 13 de abril, como afirman los que siguen a los partidos políticos tradicionales. ¿Y por qué no llamaron a esos partidos para el 12 de abril, para que no se enfrentaran justamente a ustedes? No, eso no fue un alto golpe, fue un vacío de poder, porque Chávez renunció, destituyó vicepresidente y a los ministros. Delante de nosotros un grupo de militares y civiles en Fuerte Tiuna, y esto no está contemplado en la Constitución, que si se destituye al vicepresidente y al presidente renuncia, ahí había un vacío de poder. De manera que pero no eso lo dijo el propio que está ahora en Portugal. Se le solicitó la renuncia que él aceptó, No solamente eso, sino que se tiene la renuncia escrita. El desbarajuste ahí fue que los políticos ya pensaban que Chávez ya estaba definitivamente fuera del poder y estaban peleándose por sus cuotas de poder dentro de... ¿Qué políticos? Bueno, todos los partidos, todos. Si ahí cuando Carmona da el decreto, que por cierto, debo decirlo, el decreto Carmona hoy en día encaja a la perfección en contra de esta banda que tiene secuestrada a Venezuela, porque es lo que pide la sociedad civil. Y por cierto, ese decreto de Carmona era menos exigente que lo que quería hacer Chávez y su gente el 4 de abril. Exacto, el 4 de febrero, sí. El 4 de febrero, sí, perdón. Sí, lógico. Lo que pasa es que la debilidad de nosotros los venezolanos es la misma democracia, pues que teníamos la democracia muy bien arraigada para el 11 de abril. Pero si, voy a poner un ejemplo, si ahí Carmona dice el decreto y detrás está ADECO, PEI, Primero Justicia, la Iglesia, los militares, el MAS, todos los demás partidos, ese gobierno sigue adelante. Ese gobierno se pierde no por la fuerza chavista, sino por la desunión en la oposición. ¿Y por qué al tercer día resucitó? Bueno, porque el tercer día fue el que vino el desastre, que comenzaron a retirar a la Guardia Nacional y Policía Metropolitana, que custodiaban ciertos sectores del poder en Venezuela, y los chavistas se rearmaron. Al no haber ningún apoyo, se cae el gobierno. Se cayó simplemente, pero repito, la fuerza... O sea que el regreso de Chávez, ¿a qué se debe? ¿A quién se debe? A la desorganización de la oposición, de los partidos políticos, vamos a decir así. Porque, como yo siempre he dicho, la sociedad civil marchó, puso sus muertos, puso la presión para que Chávez renunciara, y después la sociedad civil no fue tomada en cuenta, que lo que quería era que se organizara un gobierno de transición para unos meses después o un año después pasar a elecciones legítimas y con un CNE, por supuesto, que no fuera rojo. Bueno, aclarado ya este punto, ¿qué es lo que están planteando ustedes ahora? ¿Qué cree que necesita el país? Primero, ¿hay salida para Venezuela en un tiempo más o menos inmediato, en meses, un año? ¿O tendremos que esperar que muera Maduro como se esperó que murió, sin hacer comparaciones, porque Franco era un asesino y un dictador, pero no era narcotraficante? ¿O
o más cercano a ellos Fidel Castro, que fue un narcotraficante también, ¿no? Y un tirano. ¿Hay que esperar que se mueran? No, yo creo que estamos en las mejores condiciones para salir del régimen desde abril de 2002. Esto es un régimen desprestigiado, un régimen ineficiente, ha sido negado por los países democráticos de la región. Lo que sí debemos acotar, y en eso estamos en esta campaña, que la salida viene de afuera. Internamente el país está secuestrado, la sociedad civil y los políticos están bajo el síndrome de Estocolmo, los politiqueros comprados siguen haciendo de las suyas dentro de las filas de la oposición, de manera de que la solución que visualizamos es una coalición internacional para injerencia humanitaria y rescatar al país. Y hay que verlo desde este punto de vista porque el país está secuestrado por una banda de delincuentes y está invadido por los cubanos castristas. Pero no es muy importante entonces que en el grupo estén importantísimos criminólogos, porque para tratar con delincuentes no sirven los políticos sirven para tratar con otros políticos, pero es que estos no son políticos, estos son delincuentes. Se necesitaría delincuentes, además apoyados por unos delincuentes que tienen ya 40 años en el gobierno del 59, como son los Castro. Exacto. ¿No? Exacto. Bueno, el primer ciclo para combatir la delincuencia es con mano dura y con fuerza. Una vez capturados, ya los criminólogos analizarán y los fiscales los extraditarán a Estados Unidos, pero el criminólogo no va a ayudar a sacar el régimen. Tiene que ser un régimen de injerencia humanitaria con un brazo de fuerza militar. ¿Y qué nos garantiza que así como no lo fueron, es verdad, ni en el 58 cuando sale Pérez Jiménez del poder, como no lo fueron una vez que murió Gómez, que vino ese gran demócrata, el primer gran demócrata que fue el general López Contreras, que heredó una dictadura y no la asumió, sino que fue delegando, que nos garantiza que ustedes no van, o los militares que lleguen no van a hacer otra dictadura? Que no nos pase con Chávez, que salíamos de Guatemala, pero salimos a Guatepeor. Bueno, no está planteado eso, está planteado una injerencia humanitaria y con ayuda de un brazo militar, de una coalición internacional y formada por la diáspora, tanto militares como civiles, en el exilio. Pero la planificación y introducción de un gobierno de transición es un gobierno que tiene que ser desde el punto de vista conformado principalmente por la sociedad civil. En ningún momento nosotros pretendemos formar parte de ese gobierno. Como se hizo, por ejemplo, en el 58 con Wolfgang Larrazábal, la sociedad civil y empresarios, que hubo 3 juntas, es verdad, 3 juntas sí, de cívico-militares en pocos días hasta que se estableció justamente lo que quería la mayoría. Sí, más o menos ese mismo formato, pero optimizado con la sociedad civil, que evidentemente en la sociedad civil venezolana tenemos mucha gente valiosa y muchos intelectuales que pueden ayudar a este gobierno de transición. Yo digo gobierno de transición porque es que no estamos preparados para unas elecciones. Hay que limpiar a todas las instituciones, especialmente el CNE, a forma de hacerlo lo más transparente posible y con una buena observación internacional transparente, no el grupo de delincuentes internacionales que se llevan el chavismo de la extrema izquierda para que sean los mismos secuaces que le avalen todas las tropelías que están haciendo en Venezuela. Bueno, ya yo conversé con usted, vamos a ver que se quede entonces haciéndole las entrevistas Berenice Gómez e Iván Ballesteros. Berenice, buenos días, adelante. Muchísimas gracias, Napoleón, por esta oportunidad para hacerle preguntas al contraalmirante Molina. Yo tengo 3 preguntas puntuales que hacerle, no es mucho. La primera es que ciertamente la tesis del TSJ fue que en Venezuela hubo un vacío de poder. Ya yo sé que usted habló del tema. ¿Cómo quedan entonces en medio de la tesis del vacío del poder el decreto que había hecho Randy Brewer Carías, el decreto que fue modificado a solicitud de Caldera, a Carbona, en donde sacaba a los militares y daba el golpe solo, inclusive a usted lo dejó solo, ¿verdad? A pesar de que había sido un golpe cívico militar, porque eso no fue un golpe cívico, ni fue un golpe militar, fue un golpe cívico-militar clásico y dado perfectamente bien. Nada comparado con el 4 de febrero, que fue un golpe chapón, un golpe que iba a ser cívico-militar y Chávez lo convirtió en militar nada más.
primera pregunta. ¿Cómo quedan entonces las cartas de renuncia una tras otra que hizo Chávez, todas con defecto? Porque ninguna renuncia vale si usted le ponen un revólver en la 100. Y la tercera pregunta, y no hago más preguntas, su opinión del día de ayer y del día de anteayer de las maniobras militares que hizo Maduro, que es el comandante en jefe de las maniobras militares, que fueron profusamente sacadas por el régimen y publicadas por la gente con relación a lo que hicieron en esas supuestas maniobras. Entre ellas deforestaron playas enteras para poner unos palos que yo no entiendo para qué son. Busco en Clausewitz y no aparecen los palos, busco en Sun Tzu y no aparecen los palos. ¿Será Napoleón Bonaparte el que puso los palos, digamos, en Holanda o algo de eso? Ya no hago más preguntas. Un placer, Napoleón, y un placer, contraalmirante. Bueno, fueron 3 preguntas. Sí, Berenice. Y una afirmación que eso fue un golpe. Sí, Berenice, un gran placer nuevamente. Teníamos años que no hablábamos y bueno, mi simpatía, Correcto. mi simpatía y mi solidaridad. Bueno, vamos con la última. Se puede resumir en pocas palabras, pero voy a ampliar un poco más. Esas maniobras militares son unas bufonadas. Y esa deforestación y poner esos palos ahí. En el desembarco en Normandía, Rommel mandó a poner espigas de concreto y estructuras de acero para evitar un desembarco anfibio. Como la línea Maginot, que no tiene nada que ver con esos palos. Sí, exacto. Ahora, el día que logremos la injerencia humanitaria y los países aliados nos ayuden en esta coalición para rescatar a Venezuela, eso va a ser con tecnología de punta ultramoderna, y esos desembarcos anfibios no están planteados en las primeras oleadas. Las primeras oleadas son tropas aerotransportadas, operaciones quirúrgicas precisas con bombas guiadas por láser, donde tienen un círculo de probabilidad de hasta 2 centímetros, de forma que esta cuestión de Maduro es una bufonada, y bueno, en eso queda. Una bufonada y queda deforestado. Esa es la tercera pregunta, quedan 2. Esa es la tercera. Con respecto a la primera, acerca del decreto, el decreto, tengo entendido que fueron unos legisladores que hicieron ese decreto, haciendo una retrospectiva. Venezuela no estaba preparada para ese decreto, motivado al arraigo democrático que presenta la sociedad civil, pero yo creo que un decreto como ese, en este momento, es un traje hecho a la medida. Algunos de nosotros visualizamos en esa época lo que podría ser este régimen, y muchas de las premoniciones se está dando, evidentemente. Y con respecto a que si fue golpe de Estado o no fue el golpe de Estado, yo estoy convencido que no fue el golpe de Estado, porque inclusive cuando yo llego a la comandancia de la Armada, todos los oficiales y suboficiales se me ponen a la orden para que yo tomara control, y yo le dije, no, yo vengo aquí a forzar a los almirantes que se pronuncien contra el asesino de Chávez, pero aquí tiene que haber un rol y una transición gobernado principalmente por civiles. Yo he sido formado en países democráticos y en Venezuela, y nunca me ha pasado por mi mente de dar un golpe de Estado. Lo que me ha pasado por mi mente es de sacar a los dictadores y a los perversos que tienen hundida a Venezuela en la miseria. Pero vamos por partes. Ajá. El 11 de abril, Chávez Frías, entre otras violaciones que hizo la Constitución, y graves violaciones, fue pedir en público, porque además lo hizo por televisión, que como los canales de televisión privados habían cortado y habían dividido las pantallas para que escucharan a Chávez Frías, mientras defendían a la población que la estaban matando, ¿no? Los pistoleros de ellos mismos, ¿no? Para que no llegaran hasta Miraflores. Ahí violó 2 constituciones. Esa es la primera violación de la Constitución. La segunda violación de la Constitución es mandar a matar a la gente porque quiso aplicar el Plan Ávila. Y también está el audio de cuando él quiere aplicar el Plan Ávila, y los militares se niegan a matar a la gente. Vamos a estar claros. Entonces, alguien le puso una pistola en la cabeza para que fuera, porque también lo vimos saliendo de Miraflores a Fuerte Tiuna. Alguien le puso la pistola en la cabeza para que fuera a Fuerte Tiuna. Después que se producen los asesinatos. Espérate, Berenice Gómez dice que sí. ¿Quién se la puso? Te voy a explicar. El
país sabe, el contraalmirante Molina Tamayo, que yo no soy, nunca fui y no seré chavista, pero soy periodista. Y el general fue Mayor León, el hermano de la esposa de hombre que fue gobernador del Zulia hasta ahorita, que fue compañero de Chávez. Arias Cárdenas. Arias Cárdenas le decía, o sabéis, Hugo, o salí del palacio o te vamos a bombardear. Que era, te vamos a mandar un avión con una bomba de 250 libras, como le dijeron también a Chávez, muy asustado, muy meado y muy despecado en las dos oportunidades. Una en el Museo Histórico Militar, y quien se lo dijo fue mi amigo que acaba de morir, el que era inspector general, que era Iván Darío Jiménez. Le decía, saque la cabeza y mire el avión que tiene arriba, tiene una bomba de 250 libras, se la vamos a lanzar, o se rinde o se rinde. Y se rindió. Bueno, ya va, a ver qué dice. Ok, y después. Estando en Miraflores fue Mayor León, le dijo, o sales del palacio o te bombardeamos, porque yo lo escribí, porque él me lo declaró. Y después de eso lo sentaban a decir, haga la renuncia. Y hacía la renuncia con errores, porque hay 1 millón de renuncias de esas. Y eso es historia patria, y yo también lo escribí, no fui desmentida. Y después de eso yo hablé con el general Vázquez Velasco, que fue la última fuerza que entró el golpe militar a las 11 de la mañana, el día 11 de abril, y eso no me lo puede desmentir nadie, porque yo lo pregunté y me lo contestaron. Le dije, ¿qué le pasó a ustedes cuando el hombre se estaba autocoronando que parecía Napoleón? Me dijo, ¿cómo? ¿Pero por qué me lo preguntan? Porque todos tenían la cara contra el piso. Busquen los videos, si creen que es mentira mía, busquen los videos. Ah, bueno, porque el hombre hizo un decreto que no tenía nada que ver con el decreto que nosotros teníamos, que era el de Randy Brewer Caría y de otros legisladores. Bueno, entonces la pregunta es, usted tiene... Ok, Berenice, está bien. Ajá, ella ya explicó por qué considera que fue un golpe y no un vacío de poder. Berenice, en todas estas historias hay muchas leyendas urbanas. Yo hablo no porque me lo contaron, sino porque lo viví. ¿Okay? Yo soy protagonista de todo esto. Chávez después que asesina a toda esa gente, sí recibe presión, tanto de la sociedad civil como los militares. Pero es después que asesina a la gente. Esto no es un golpe de Estado, inclusive... Pero Berenice, déjalo hablar, que él te dejó hablar a ti. Inclusive, recordemos que el Tribunal Supremo de Justicia en agosto de ese año, que todavía el Tribunal Supremo de Justicia no contaminado por Chávez, o no controlado por Chávez, declara que no hubo golpe de Estado, y Chávez después remueve a todos esos magistrados. Que es cuando dice Chávez, han puesto la plasta. Exacto, cuando dice que han puesto la plasta. Eso no fue un golpe de Estado. Sí hubo presión militar después que asesinaron a la gente, presión de todo tipo, pero yo particularmente en la Armada forcé a los almirantes, inclusive más antiguos que yo, a que se pronunciaran, y todos esos pronunciamientos son parte de la presión militar que hizo que Hugo Chávez Frías se asustara totalmente, porque estaba asustado, porque él sabía que había matado. Además de que él mandó a activar el Plan Ávila, que es un plan perverso para repeler a la población. De manera que yo no creo en las leyendas urbanas, yo creo en lo que yo viví como protagonista, no en lo que lo comentaron, porque hay mucha gente que le gusta dentro de este proceso agarrar indulgencias con capulario ajeno. Bueno, ¿quedó alguna otra pregunta? Mira, te contestó las 3 preguntas. Berenice, que si te contestó las 3 preguntas. Bueno, no, claro que me la contestó. Ok, entonces espérate un momento, Berenice, ya va. Berenice, no te vayas porque a lo mejor quieres hacerle otras preguntas. Vamos a ver cuáles son, que quiere la intervención de Iván Ballesteros. Y si tú quieres más preguntas, después que la intervención de Iván Ballesteros, perfecto, ojalá quieras más preguntas. Iván, tienes la palabra, buenos días.
Iván Ballesteros, Buenos días, buenos días. Napoleón. Un saludo para ti, para Benedice, y tu invitado creo que es el almirante Tamayo. ¿Cómo que crees? Hemos hablado desde ayer que es el contraalmirante Tamayo. Sí, soy yo, Iván. El Parkinson te está pegando Un ya. saludo, mi almirante. Un gran abrazo. De usted por lo menos lo siguiente. Ajá. Pareciera que estos regímenes desde Chávez hasta Maduro sufren del síndrome de golpe de Estado. Porque ellos a cada rato invocan un golpe de Estado. Parece que se les olvidó que ellos trataron de llegar al poder mediante un golpe de Estado que fracasó porque fueron muy malos para eso. ¿Usted cree que realmente las condiciones esta vez están dadas para que les den un golpe de Estado a ellos, más cuando la población está pasando lo que está pasando, más cuando cada día aumenta la cantidad de presos políticos? Porque no es mentira para nadie de que todos los días aumentan. Esta mañana recibo la llamada de la madre de un oficial donde me dice que ya en Ramo Verde no caben más oficiales detenidos de la persecución que hay, que todos los días entran oficiales que tienen que comer en el suelo porque no hay donde comer, las instalaciones no se dan abasto, y que por si fuera poco, todos los días lo que comen es arepa con pasta porque no hay más comida. Si eso es lo que pasa, es lo que están viviendo los presos políticos, imagínese usted lo que vive el ciudadano. ¿Cuál es la pregunta, Iván? Lo está agobiando, donde no consiguen los alimentos ni los insumos médicos ni la medicina. ¿Usted cree que las condiciones están dadas para que se diera un golpe de Estado? Porque hay malestar en las Fuerzas Armadas y eso no es mentira para nadie. Iván, el régimen ha sido muy perverso, tiene 60 años de experiencia en los asesores comunistas cubanos, y tanto la sociedad civil como las fuerzas militares están neutralizadas. ¿Cómo es esto neutralizada? Por supuesto que hay un clima de terror. Cualquier primer teniente, capitán, teniente de navío, cualquier grado suboficial que apenas se resbale pasa a ser torturado y su familia pasa a ser coaccionada. Los mismos políticos, sabemos que los políticos están coaccionados. Yo hablo de los políticos honestos, no de los politiqueros que son los infiltrados. Están coaccionados por el régimen, es un régimen de terror. En conclusión, no hay condiciones para una salida interna. Esto quiere decir que no hay condiciones para una rebelión militar en contra de los secuestradores de Venezuela. Lo que sí tenemos previsto de que en lo que logremos la injerencia humanitaria con un brazo militar de coalición internacional de países democráticos y con la diáspora, tanto de civiles y militares en el exterior, las Fuerzas Armadas y el gobierno se quiebra, y todos esos oficiales que están latentes para sumarse a la democracia lo harán. Pero internamente las probabilidades de salida son muy bajas. Las probabilidades son más altas cuando logremos intervenir a Venezuela y rescatarla. Algo así como Kuwait, yo siempre lo he dicho, pues los iraquíes invadieron Kuwait, fue una coalición internacional que rescató ese país. Bueno, nosotros estamos invadidos por los cubanos, y para colmo estamos controlados por una banda de delincuentes. Este régimen ni siquiera yo lo llamaría dictatorial, es una banda de delincuentes, una camarilla de delincuentes, 50 o 60 delincuentes que tienen secuestrado a Venezuela a sus anchas, que no respetan ley para ellos enriquecerse y cometer todos los atropellos a la sociedad venezolana. Ahora, yo quisiera aclarar un punto con usted, que es el siguiente, y con Iván. Golpe de Estado fue lo que dio Chávez Frías el 4 de abril. Ciertamente. Porque, ¿cómo se llama? Había un gobierno que no estaba violando descaradamente la Constitución, porque Exacto. más o menos los gobiernos se hacen la vista gorda. Sí. Golpe de Estado fue el que apoyó a Acción Democrática en 1945 con un gobierno democrático y constitucional para la constitución de ese momento, que era el de Medina Angarita. Cierto. Pero si esta gente, ¿no?, está enjuiciada por narcotráfico, está en la Corte Penal Internacional por asesinatos y violar los derechos de Estado, ha violado tan descaradamente la Constitución. ¿Se llama golpe de Estado sacarlos del poder, o se llama la obligación de militares y civiles, ¿no?, de cumplir con la Constitución
y instaurar un gobierno constitucional y democrático. Así debería ser. Porque entonces no es un golpe de Estado. No, es que no puede ser. Sí, pero yo me imagino que Iván se refiere. No, es que la gente en general, no solamente Iván. Se refieren es a la activación del 350 por parte de las fuerzas militares venezolanas, vamos a decirlo así. Pero eso está en la Constitución. Está en la Constitución. Claro, me refiero a eso, mi almirante, pero fíjese una cosa, también cuando usted plantea para que se dé una intervención por ayuda humanitaria y que se diera como se ha dado en otras partes del mundo, tiene que tener esas fuerzas militares que vengan a dar esa ayuda humanitaria, tendrían que tener también dentro unos aliados para que los orienten, los guíen y todo eso. Entonces yo no veo tampoco esa organización para que, dado el caso, haya una intervención por fuerzas multinacionales de otros países, fuerzas armadas multinacionales, para que puedan intervenir. Entonces, ¿cómo se puede dar esto? Porque pareciera que estamos trancados, ¿no? Sin embargo, el fin de semana el gobierno hace alarde de unas maniobras militares anti-invasión y anti-imperialistas, y a mí me pareció eso una gran payasada, porque si van a defender las cabeceras de playa con unos palos con punta, bueno, imagínense, estamos yo creo que en la época de trucutru, cuando las fuerzas multinacionales vayan a intervenir, vienen con armamento ya sofisticado, cuando estamos en el siglo XXI, entonces aquí están armando viejitas con fusiles, lisiados en silla de ruedas con un fusil. ¿Cómo van a defender eso? Entonces, yo quiero que usted me diga si las condiciones, entonces, si usted me está hablando de narcotráfico, me está hablando de una banda de delincuentes que gobiernan en este país, entonces, ¿cuál es la excusa que tendrían las fuerzas multinacionales para no intervenir en un país donde se está tratando de exportar el comunismo y donde se está tratando de exportar el narcotráfico y la delincuencia? Entonces yo creo que me explique usted eso. Hay un punto que no lo menciona Iván, que es inclusive más alarmante para el hemisferio, especialmente para este país, que es el cobijo a terroristas de Hezbollah. Pero bueno, me agrada que no Perdona, eso no es un punto. Eso es todavía más importante para la intervención internacional que hasta la muerte de un pueblo por salud, por falta de alimentos y demás. Porque si fuera solamente salud y falta de alimentos, ¿no? Nos quedaríamos esperando sentaditos, porque cada país no pelea por lo que le interesa, no por los otros países. En cambio, Hezbollah y compañía sí está afectando, entre otros, a Estados Unidos, no solamente a los países limítrofes. Eso, yo creo que ese es el punto fundamental para una intervención. Sí, estoy de acuerdo. Eso es un punto álgido para que ponen en alerta a los países de la región, especialmente Estados Unidos y Canadá. Pero bueno, me complace también que no sepas nada de los contactos que se están haciendo en las Fuerzas Armadas, porque si alguien lo supiera, nos desarmarían, ¿no? Lo que sí te puedo decir es algo. Y perdone, mira que son habladores, porque más de uno cayó por hablador en estas décadas, donde hay tanto preso militar. Así es. Pero como yo siempre digo en mis exposiciones, cuando yo insurgí en contra del régimen ilegal del difunto, bueno, nadie sabía lo que yo estaba haciendo, porque si lo hubiesen sabido, hubiesen detectado todo eso, evidentemente. Pero lo que te puedo decir algo jocosamente, el día que no te puedas comunicar ni por WhatsApp ni por celular, que todas las señales de comunicaciones sean perturbadas, ponte a ver al cielo para ver dónde vienen las tropas aerosoportadas y los grupos de comando a extraer al grupo de nombres que están en las cartas, porque es que estamos haciendo un mazo de cartas con los ases, las reinas, los reyes y todo, con las caras de los 50, 60 perversos. Estamos promocionando un juego de cartas tipo como hizo la coalición con Irak. ¿Me entiendes? Tener masas de cartas con... Bueno, ahí va a estar Diosdado. Maduro es el as, por supuesto. Va a estar Diosdado, Elías Agua, José Vicente Rangel. No se olviden de José Vicente Rangel. Eso es fundamental, ese vagabundo. Freddy Bernal. Yo creo que al grupo de militares traidores, corruptos, habrá que hacerle un juego de cartas aparte. Pero...
Estamos en eso y repito, la alta probabilidad de rescate de la democracia venezolana, y fíjense que estoy empleando palabras de rescate, porque es un país secuestrado por los castrocomunistas, que son los que dirigen al títere de Maduro, y es un país que está controlado por una banda de gángsteres. Esto hay que entenderlo bien, y la comunidad internacional tiene que entender esto, que ya se está hablando el mismo lenguaje. No son políticos, no son dictadores, son delincuentes. Usted creo que ahorita cuando nombraba de Irak. Irak sí. En su momento, si yo no me equivoco, era la quinta fuerza armada más poderosa del mundo. Ajá. Fuerza armada inclusive organizada desde los Estados Unidos en su momento, antes de la guerra que tuvieran con Irán. Sí. Sin embargo, ellos retaron a los Estados Unidos de Norteamérica, y los Estados Unidos de Norteamérica trasladó todo su aparato de guerra y sometió un ejército poderoso. Cuando usted me pone que aquí está el Hezbollah, entonces será que Hezbollah controla todo, que tiene todo lo que tenía en el Medio Oriente, lo trasladó para acá para tener esta posición y no permitir que fuerzas multinacionales puedan intervenir en el país. Bueno, Hezbollah saca su provecho en Venezuela para entrenamiento, para recibir financiamiento y para descansar, por decir así. Pero las Fuerzas Armadas iraquíes no es que eran eficientes, sino que eran muy grandes. Pero ya supimos lo que pasó cuando nosotros vimos por CNN esos proyectiles antiaéreos en el aire. Estaban disparando a pepa de ojo, como decimos nosotros, porque ya todo el espectro electromagnético estaba controlado, y ya venía el bombardeo quirúrgico total. Y ya sabemos lo que pasó. Ahora, lo que sucedió después fue que las fuerzas de coalición desmantelaron a las Fuerzas Armadas iraquíes en vez de pasarlas a que ayudaran en la transición, como es el caso cuando los aliados invadieron Alemania y utilizaron a las Fuerzas Armadas profesionales alemanas para que pudieran pacificar al mismo país. Entonces, lo que estamos hablando nosotros, cuando venga la injerencia humanitaria y con el brazo militar nos ayuden a sacar los cabecillos del régimen y el régimen caiga, ahí va a venir un periodo de transición donde inclusive, yo lo he dicho en los diferentes foros, el periodo de transición tiene que contar con una parte del chavismo light, porque al final son venezolanos. Y hay que tomar en cuenta que también fueron secuestrados o engañados. Cuando yo digo los light, son la gente que no están comprometidas con violación de derechos humanos o crímenes de lesa humanidad. Y además, acuérdense que nosotros no nos matamos, no nos suicidamos, y menos aún todos los corruptos chavistas. ¿Quién se va a suicidar si tiene $1.000 millones en una cuenta o $500 millones? Yo prefiero negociar. Entonces con lo que usted me está diciendo, yo concluyo en lo que siempre he dicho, que cuando se pase esa transición debe dar un tiempo prudencial para poder estabilizar el país, y no como dicen los políticos que hay que llamar inmediatamente elecciones. A mí me parece que es incongruente llamar unas elecciones cuando usted tiene un país tan desestabilizado, tan dividido, donde las instituciones no funcionan. ¿Usted cómo organiza unas elecciones así? Totalmente de acuerdo. Bueno, es que a ese gobierno así lo tumban enseguida. Sí, no, totalmente de acuerdo. Lo primero que hay que hacer es a las comadres extraditarlas y ponerle unas bragas anaranjadas. Digo bragas en el lenguaje latinoamericano, porque en el lenguaje de la península ibérica, braga significa ropa interior. Entonces estamos hablando de las bragas anaranjadas para mandarlas al imperio. Así es. Mira, a ver si están de acuerdo en los 6 puntos que plantea Antonio Sánchez. Primero, Venezuela no tiene su destino en sus manos, carece de los factores internos capaces de producir y lograr un cambio en su trágica situación. Segundo, somos fichas del tablero internacional y nuestro destino ya está en manos de los nuevos. Tercer punto, el tema definitorio pasa por la llamada intervención humanitaria. Cuarto punto, las presidenciales solo le son útiles al régimen, crear un parapeto defensivo, aunque ya inútil para bloquear la intervención. Quinto, la suerte ya está echada y no tiene regreso. Sexto, tiranía, devastación y crisis mundial o cordón sanitario ya. Todo lo demás es bochinche. Yo estoy de acuerdo con lo que dice, es más, es lo que coincide con las líneas que estamos llevando.
digamos todo. Unas elecciones no se pueden hacer. Estoy de acuerdo, me parece lógico eso que están planteando, esos puntos. Y Iván, estamos de acuerdo, tiene que venir un gobierno de transición formado por la sociedad civil. Estoy diciendo eso, no queremos politiqueros dentro de ese gobierno de transición y políticos honestos. Pues. Inclusive ese gobierno de transición pienso que tiene que tomar en cuenta esos representantes de la Fuerza Armada, representantes institucionales, porque si no tiene un respaldo desde el punto de vista militar, eso tampoco va a durar mucho, porque hay que tomar en cuenta que esta gente va a quedar con dinero y van a quedar armados. Evidentemente, y un modelo de transición adaptado a nosotros podría ser el mismo transición de España cuando murió Franco. Fue un modelo donde se incorporaron a todos los actores, y todos los actores apuntaban a la restitución de la democracia en ese país, y lo han logrado, estabilizaron al país. Por cierto, que la democracia y los líderes de los partidos políticos, aquellos líderes de los partidos políticos fueron muy importantes en esa transición democrática de España. Entre otros, Carlos Andrés Pérez, que llevó en su avión oficial en visita a España y le dijo al rey: le tengo un regalo aquí en el avión. Si usted quiere recibirlo, le digo. Si no. Y el rey de España le dijo, y el regalo era Felipe González. Líderes y dirigentes políticos, no estás hablando de los mercaderes políticos que tenemos aquí en Venezuela. Yo hablé de los líderes políticos. Eso es así, y la ironía de la vida es que Venezuela exportó democracia a Latinoamérica, a Centroamérica, y en la transición española, Venezuela dio dinero y asesoramiento político, porque los españoles estaban saliendo de una dictadura y de política democrática no sabían nada, por supuesto. Y hoy en día tenemos a un español como Rodríguez Zapatero, que está enquistado en el gobierno de Maduro y logra meterse infiltrado en esas falsas negociaciones que estaban en República Dominicana. Bueno, ¿alguna otra pregunta más, Iván? Berenice, se cayó la llamada y como siempre sucede todos los días, es complicadísimo hablar con ella. Muy claro, inclusive hay puntos de coincidencia. Eso me demuestra que los análisis que hacemos las personas que no tenemos ningún interés político, estamos muy claros, no así por los políticos que lo que ven es el ventajismo, los intereses personales y partidistas, más no el interés nacional, que es lo que importa. Aquí lo que interesa es salvar todo un país, porque el país está formado por gente, y la gente aquí en Venezuela está pasando verdaderas necesidades. Bueno, gracias, Iván, gracias al contraalmirante que estuvo con nosotros. Gracias a ustedes. El contraalmirante Carlos Molina Tamayo. Hasta luego, un placer, mi almirante. Igualmente, Ballesteros, ahora pido el número de teléfono tuyo para que estemos en contacto. Ya yo se lo doy. De todas formas, Ballesteros, mañana y los oyentes... Y los oyentes, de todas formas, Ballesteros, y también va para los oyentes, nuestro invitado de mañana va a ser el coronel retirado Julio Rodríguez Sala, para que nos explique, bueno, qué hay de ahora en adelante. El miércoles será miembro de Fuerza Venezuela Internacional Jean-Pierre Chauvet, el jueves Antonio Rivero, y el viernes el almirante Iván Carratú, que estará con las preguntas tanto tuyas de Iván como de Berenice Gómez, como de nuestros oyentes, que lo pueden enviar las preguntas de una vez para cualquiera de nuestros invitados de toda esta semana. Gracias, Iván. Hasta mañana, Iván. Gracias, Napoleón. Hasta luego. Gracias, contraalmirante. Gracias, un gran abrazo. Carlos Molina. Saludos, les habla Napoleón Bravo para invitarles a que nos sintonicen a través de aevestereo.com todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana en 24 horas radio. También todos los días, 4 veces al día, de lunes a viernes, en tal día como hoy, en diferentes horarios, en la mañana y en la tarde. Y los fines de semana, sábado y domingo, desde las 3 de la tarde y hasta las 6, en nuestro programa de todos los años. Gente en ambiente, lo mejor de nuestra vida. aevestereo.com. Nuestro país más cerca de ti con AEV Estéreo. Descarga la aplicación para Android o iPhone en el Google Play y App Store. Escucha tus programas de humor, noticias, deportes y actualidad por la radio de los venezolanos en el mundo. AEV Estéreo, tu país más cerca de ti. Sound